Hola queridos estudiantes de grado 501, les quiero pedir disculpas por el día de hoy la clase, pues realmente no se entendía debido a unas complicaciones del internet mío. Queridos padres y queridos estudiantes, les envío el video aunque sea tardecito, pues debido a que tenía algunas reuniones y estaba también enviando otras tareas que me habían colocado desde coordinación. Pero entonces igual lo prometido es deuda. Yo tenía que cumplir con el video y se los voy a enviar. La idea es que ustedes van a tener más tiempo para presentarme la tarea debido pues a la demora del video. ¿Listo? Entonces ya les digo en qué fecha y cómo se va a resolver. Para iniciar les voy a mostrar de nuevo la historieta de lo que ustedes debían entregar, cómo era y cómo debía quedar organizada. Entonces ya se las voy a mostrar. ¿Listo, chicos? Numeradores y se dejó el mismo denominador. Por lo tanto, 2 tercios más 1 tercio es igual a 3 tercios. Sencillo, ¿no les parece? 2 tercios y más 1 tercio es igual a 3 tercios. Ahora sí entendí, pero fácil. No tiene complicación. Entonces, chicos, como vemos, este es el orden adecuado de la historieta. Pues inicia el profesor como está acá, dando el saludo, luego la explicación del docente, luego cuando los estudiantes como ustedes esta mañana me afirmaban no entender o que no entendían pues a causa del audio, entonces así usualmente ustedes se preguntan. Luego pues la explicación otra vez del docente, vuelve y acá da la explicación el docente, vuelve y da otra explicación y por último los estudiantes dicen que a raíz de las explicaciones que ha dado el docente ya han aprendido lo que es una fracción homogénea y una suma de fracciones homogéneas. Bueno chicos, acá lo siguiente era lo del ejemplo del laboratorio que nosotros habíamos hecho. Entonces yo a este vasito con agua le apliqué un poquito de sal y como ustedes se dan cuenta, si yo a la agüita le aplico sal, normalmente, mira, le aplico sal, sigue teniendo una mezcla homogénea, sus elementos no se pueden separar fácilmente y esa es una de las características que se tiene, que sus componentes se mezclan tan bien que es difícil distinguirlos y difícil separarlos. Aquí al igual a esta agüita le apliqué un poquito de café que está acá instantáneo, entonces prácticamente es agua del tinto realmente. También esta agüita es una mezcla homogénea por la misma característica, porque los elementos se mezclan tan bien que son difícil mirarlos cada uno por separado y al mismo tiempo es difícil su separación. En este tenemos ya agua con cloros. Si yo al agua con cloros le aplico, o sea, si al agua le aplico una gotica de cloros, tampoco se me diferencia. Continúa siendo del mismo color, transparente y su mezcla es muy compacta y es muy difícil de mirar que ahí hay 2 elementos. Si yo le aplico una papita al agua con clorox, obviamente ella lo que se va a ver ahí es una mezcla heterogénea, ya que ustedes pueden observar que ahí sí se puede distinguir la papa con respecto al agua. Entonces no se disuelve la papa, por lo tanto esta sí es una mezcla heterogénea, ¿cierto? Pero si lo dejamos solo el agua con clorox, como lo hemos hecho al inicio, entonces es una mezcla homogénea porque no se puede separar. En este caso sí podemos sacar la papa del agua con clorox. Esta es una mezcla heterogénea. Y la otra vasito que habíamos hecho era agüita con gelatina. En este caso yo voy a cambiar un momento el elemento, pero igualmente es de una mezcla homogénea. Voy a aplicarle un poquito de color a esta agüita y su color cambia
se une el agua con el con el color y queda en color amarillo. Y como ustedes pueden ver, también al inicio pareciera una mezcla heterogénea porque se están hasta ahora uniendo los elementos, pero cuando terminan de unirse, ustedes pueden observar que es una mezcla homogénea. Entonces, estas tres mezclas que yo hice acá, el agua con sal, el agua con café, perdóname, estas tres mezclas, agua con sal, que es la de la mitad, el agua con colorante o color, que es el de aquí mi lado izquierdo, y el agua del café, que es mi lado derecho, en la posición que estoy sentada, en la posición en la que ustedes están viendo, este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo y este sería el vaso del centro, pero todas estas tres mezclas son mezclas homogéneas. Sus elementos no se pueden separar, están comunes, los elementos no se pueden diferenciar el uno del otro, se mezclan también que quedan un solo color y se pueden observar que esa es su característica mayor, que los elementos tienen difícil la forma en que se pueden disolver, tienen algo en común, ¿cierto? Como alguno de sus compañeros lo decía en la clase, los elementos no se pueden separar, ¿cierto? Es difícil. Entonces eso es lo que tienen en común. Ellos tienen algo en común, que sus elementos están ahí unidos. En el caso de las fracciones homogéneas, lo que se tiene en común es que los denominadores siempre son iguales, pero los numeradores son diferentes. En este caso de las mezclas, también hay una diferencia, que cada mezcla tiene su color debido al componente con el que se mezcla. Entonces vemos una comparación, una unificación. La unidad es que las tres mezclas tienen elementos que son homogéneos, que quedan de una sola mezcla, de un solo color, y que cada uno de esos elementos no se pueden separar fácilmente. Y su diferencia es que los elementos tienen diferentes colores y tonalidades debido al componente que se les aplica para realizar la mezcla homogénea. Recuerde que tiene que ver con el denominador, que el denominador tiene sus, en las fracciones homogéneas son iguales, al igual que estos tres vasos tienen una mezcla homogénea, ¿cierto? Y que su numerador sí es diferente, al igual que estos tres vasos tienen colores diferentes. Es que se me estaban abriendo un poquito más grande las diapositivas para que ustedes las puedan ver mejor. Bueno, entonces acá tenemos nuestra primera diapositiva de los experimentos con mezclas homogéneas. Tenemos el primero que es agua con cloro, segundo agua con café, tercero agua con gelatina. En este caso yo lo hice el cambio con el agua con color, pero las tres mezclas son homogéneas. Recuerden que son homogéneas porque sus elementos no se pueden separar fácilmente y que también tienen una diferencia y es su color, ¿cierto? Cada uno tiene un color distinto. Entonces, llegando ya a la definición como tal de lo que son las fracciones homogéneas, podemos decir que las fracciones homogéneas son aquellas que su denominador son iguales, como las mezclas homogéneas, que tienen que sus elementos son difíciles de separarse. Esa es su común característica. En este caso es que los denominadores son iguales. No lo olvide, esta es la característica principal y su numerador es diferente. ¿Listo? Entonces, eso es. Bueno, chicos, después veníamos con este problema de suma y resta de fracciones homogéneas. Dice, la señora Teresa ha horneado un pastel, su hijo Juan comió 1/8 del pastel y su hija Lucía comió 3/8 del pastel. Como podemos ver,
los denominadores son iguales, ya que Juan comió 1/8 y es 8 el denominador, y su hija Lucía comió 3/8 y es 8 el denominador también. Entonces, 1/8 más 3/8, la pregunta es, ¿qué parte del pastel comieron entre los dos? Como las fracciones tienen igual denominador, entonces se suman los numeradores. En este caso se suma 1 y se suma 3. Entonces el resultado es 3 más 1, 4, 4/8. Ese es nuestro resultado de este problema. ¿Listo, chicos? Recuerden lo que es un problema de análisis muy sencillo, donde los denominadores son iguales y sus numeradores son diferentes, ¿cierto? Los numeradores de Juan es 1, el numerador de Lucía es 3, entonces 3 más 1 es 4. Y como sus denominadores son iguales, entonces se coloca abajo el mismo denominador, en este caso 8, entonces serían 4/8. En nuestra siguiente diapositiva podemos observar otro ejemplo de fracciones homogéneas de suma, pero haciendo la gráfica. Aquí tenemos que graficamos 3/4, como lo podemos observar acá. El denominador como es 4, entonces dividimos la unidad en 4 y tomamos 3. Aquí dividimos la unidad en 4 y tomamos 2. Y acá abajo pues vamos a dividir la unidad en el resultado de lo que me dé 3/4 más 2/4. Si como son fracciones homogéneas, pues se deja el mismo denominador, o sea el 4, y se suman sus numeradores, o sea 3 más 2, 5. Por eso es que en la parte de abajo usted puede observar que hay 5 cuadros y que los 5 cuadros están coloreados porque son 5 partes. Y eso es lo que me indica la suma de las fracciones. Y dejamos el mismo denominador, o sea que el resultado de esta operación es 5/4. Bueno, continuando acá con la tercera parte, recuerda que les había dicho que si acá yo coloqué un error en la fracción, ¿cierto? Si yo quitase este 2, debajo de este 2 tengo un 4, ¿cierto? Si yo colocase acá un 4, sería un error porque las fracciones homogéneas tienen que quedar igual denominador, pero en este caso ya no es error porque todos tienen 2, entonces dejamos el mismo denominador que es 2 y sumamos sus numeradores, que es 3 más 7 sería 10, entonces sería 10 medios. Si lo simplificamos, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 2 es 1, entonces 5 dividido 1 me queda 5. Esa era la explicación. Bueno, tenemos acá el siguiente problema de la clase, donde decía, Camila decidió recorrer varias ciudades si la distancia total es de 9/5 en kilómetros y hoy recorrió la distancia entre la ciudad A y la ciudad B. ¿Cuántos kilómetros le falta para llegar a concluir su viaje? Pues si entre la ciudad A y la ciudad B son 2/5, bueno, miremos. Resulta que, ¿de quién me está hablando el problema? Me está hablando de Camila, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Camila? Va a recorrer unas ciudades. ¿Cuál es el recorrido total de Camila? 9/5 en kilómetros, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta o qué es lo que me está indicando? Que Camila de esos 9/5 en kilómetros solo ha recorrido de la ciudad A a la ciudad B. Entonces, ¿cuánto ha recorrido Camila hasta el momento? Solo 2/5 de todo el total de su viaje. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues si solo ha recorrido 2/5 y la totalidad de su viaje es 9/5, pues debemos realizar una resta, ya que pues tenemos que restar 9 menos 2 y eso sería 7/5, ¿cierto? 7/5. Eso es lo que le hace falta a Camila para recorrer todo el recorrido, que es 9/5 en kilómetros, ¿cierto? Todo lo que ella quiere recorrer en todas las ciudades. ¿Por qué es una resta? Porque resulta que ya recorrió una parte. Es como si yo les dijera a ustedes, vamos a ir de
el colegio a Mercurio, ¿cierto? El colegio queda en Soacha y Mercurio también queda en Soacha. Pero si yo ya he recorrido del colegio salí y ya recorrí 100 metros, pues si decimos que del colegio a Mercurio fuera 1 kilómetro, estamos haciendo una comparación y a ese kilómetro pues tengo que quitarle los 100 metros que ya caminé. De la misma manera es acá, ¿cierto? Y como 1 kilómetro pues tiene 1000 metros, entonces faltarían 900 metros por recorrer. En este caso, pues ya ha recorrido Camila 2/5 de su recorrido y como el total es 9/5, pues por eso hacemos la resta. ¿Listo, chicos? Bueno, continuamos. Este es el siguiente problema que vimos también en la clase. Tenemos 6/8 menos 2/8. Como son fracciones homogéneas, la vamos a graficar. Dividimos en 8 en lo que dice el denominador y tomamos lo que dice el numerador. Entonces dividimos en 8, como ustedes pueden observar ahí, y el color verde es lo que se toma, que es 6. Entonces en este caso es 6/8. Si restamos 6/8 menos 2/8, o sea que le voy a quitar otras dos partes para que podamos hacer la resta, porque 6 menos 2 es lo que tenemos que hacer y dejar el mismo denominador. Por lo tanto, si ustedes se pueden observar, el resultado es 4/8. ¿Por qué? Porque quitamos dos partes del verde. ¿Por qué? Porque era 6 menos 2. Entonces la gráfica nos quedó dividida en las 8 partes, pero quedó solo coloreado 4 partes del verde, ya que quitamos 2 partes del verde más, por lo que era 6 menos 2. ¿Listo, chicos? Continuamos. Este era el otro ejercicio que habíamos hecho en la clase, que ustedes deben entregarme resuelto, que es el de las pirámides. Ya les voy a explicar acá bien cómo es el ejercicio. Entonces acá tenemos dos pirámides en la parte de abajo. La idea es que restemos estas dos pirámides, o sea, estas dos partes de la pirámide, perdón, y le coloquemos el resultado acá. Luego restamos estas dos fracciones homogéneas y colocamos el resultado acá. Y luego restamos estas dos fracciones y el resultado va acá. Entonces iniciamos. 10 novenos menos 4 novenos, como es una fracción homogénea, dejamos el mismo denominador, o sea, sería 9, y restamos los numeradores. En este caso, 10 menos 4 sería 6 novenos. Acá, en este cuadro que está desocupado, que está solo coloreado, ustedes deben escribir acá 6 novenos, que es la resta entre 10 novenos menos 4 novenos. Luego, restamos 4 novenos con 2 novenos. Como es el mismo denominador, dejamos el mismo y restamos los numeradores. 4 menos 2 me quedan 2, ¿cierto? Entonces sería 2 novenos, ¿cierto? Entonces, si aquí en este lado me quedó 6 novenos y acá 2 novenos, pues restamos 6 menos 2 y eso sería 4. Entonces acá en la punta de nuestra pirámide sería 4 novenos. De esa misma forma es que tú tienes que realizar este ejercicio de la segunda pirámide, pero la idea es que ya no lo hagas con resta, sino lo hagas con suma. Aunque también si quieres hacerlo con resta lo puedes hacer, pero la idea es que intercambies las operaciones. Vuelvo y repito, en la primera pirámide tú coges a 10 novenos y lo vas a restar con la fracción que está al lado de 10 novenos, que en este caso es 4 novenos. 10 novenos menos 4 novenos me da 6 novenos, que ese es el resultado que debo colocar acá. Yo no lo coloco porque esta es una imagen y ahí no me deja colocar fracciones, pero la idea es que ustedes en su cuaderno acá lo vayan a colocando. Luego tenemos 4 novenos menos 2 novenos, me quedan 2 novenos, debido a que 4 menos 2 me da 2, ¿cierto? Entonces 6 novenos menos 2 novenos me queda 4 novenos. Ese es el resultado de nuestra primera pirámide. Recuerde que lo hice con resta y ese 4 novenos lo voy a colocar acá en la parte superior porque 6 novenos menos 4 novenos me queda 4 novenos. Entonces eso es lo que yo voy a colocar
aquí en nuestra cima de la pirámide, ¿listo? Y así es que ustedes deben hacer la segunda pirámide, ¿listo? Este es un ejercicio, igual yo les voy a enviar las diapositivas. Bueno, llegamos acá a lo que es nuestra frecuencia absoluta. Resulta que en la parte de la clase de estadística, yo les quería explicar qué es una frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato. Ya les voy a dar un ejemplo. Antes de continuar eso, quiero devolverme un momentico a la anterior diapositiva para decirles cuál es la tarea específicamente. La tarea es que tú debes completar estos dos ejercicios de las pirámides y debes tomar la foto y enviármela al Classroom con la foto de la historieta organizada. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces tenemos acá lo que es nuestra frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta decimos que es el número de veces que aparece un dato. Es decir, si yo hiciera una encuesta a una cierta población, digamos que es el ejemplo que yo tengo acá en mis diapositivas, dice que yo le pregunté a unas personas cuántos años tenían y resulta que 6 personas me contestaron que 36 años. 10 personas me contestaron que 37 años. 5 personas me contestaron que 38 y 4 personas me contestaron que 39 años. La frecuencia absoluta es hacer ese conteo, es contar los resultados de cada uno. Entonces la frecuencia de 36 es 6, la frecuencia de 37 es 10, la frecuencia de 38 es 5 y la frecuencia de 39 es 4. Eso es lo que llamamos la frecuencia absoluta. Otro ejemplo podría ser, digamos, si tú haces una encuesta con tus papitos de cuál es la comida favorita y si tus papitos te comentan, no, a mí me gusta el pollo asado, digamos que a tu papá le gusta el pollo asado y a tu mamá no le gusta el pollo asado, sino le gusta la ensalada, ¿cierto? Entonces cada dato es uno, ¿cierto? Porque a uno les gusta el pollo y al otro le gusta la ensalada. Pero si yo llegara y le preguntara a otros 2 miembros de mi familia, o sea, unos tíos o unos abuelos, y el total de la encuesta me dijera que 2 personas les gusta el pollo asado y 5 personas les gusta la ensalada, entonces nuestra frecuencia absoluta serían esos dos datos, ¿cierto? 2 y 5. 12 pollo, 5 ensalada. Eso sería nuestra frecuencia absoluta y teníamos que contar los datos por separado. ¿Por qué tenemos que contar los datos por separado? Porque normalmente cuando usted pregunta se lo hace solamente a una persona, ¿cierto? Usted no le va a preguntar de una vez a 5 personas y va a obtener el dato general. No, usted le pregunta a cada una de esas 5 personas por separado, ¿cierto? Y usted va anotando los datos en una hoja o en un cuaderno. Esos datos son los que usted tiene que contar y entonces cuando usted cuenta, entonces usted dice, vamos a contar, por ejemplo, en esta de la edad, vamos a contar cuántos dijeron 36, entonces tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y con la que está diagonal 6, por eso es que 6 personas dijeron 36 y a eso es que se refiere cuando es la frecuencia absoluta. Cuando estamos hablando acá de frecuencias relativas, ya es otro ejemplo diferente. Para hacer la frecuencia relativa tenemos que tener las frecuencias absolutas, o sea, estos datos. ¿Cuántas personas dijeron 36? ¿Cuántos dijeron 37? ¿Cuántos dijeron 38? ¿Y cuántos dijeron 39? Que son estos datos, 6, 10, 5 y 4. Bueno, la frecuencia relativa dice que es la frecuencia absoluta, o sea, tener en cuenta la frecuencia absoluta y el número total de los datos. Como ya dijimos, la frecuencia absoluta de esta encuesta, de cada dato, es estas que aparece acá, que ya les he repetido, 6, 10, 5 y 4. La frecuencia total de los datos es sumar esa cantidad. Si yo sumo 6 más 10, me da 16, ¿cierto? Más 9, porque 5 más 4, 9, entonces 16 más 9 me da 25, ¿cierto? Ese es el total de mis datos de esta encuesta.
Eso lo debo dividir por cada dato por separado. Es decir, yo llego y cojo 6 dividido 25 porque 6 mira que era el primer dato que yo obtuve acá. Entonces voy acá y digo 6 dividido 25. Lo mismo digo 10 dividido 25 porque es mi segundo dato que tengo acá. El tercer dato sería 5 dividido 25, ¿cierto? Y nuestro cuarto dato, pues 4 dividido 25. Algunas de estas fracciones son decimales. No hay problema que tú utilices la calculadora, pero ya que no hemos visto lo que son fracciones decimales, pero estas fracciones son muy sencillas, ¿cierto? Entonces, ejemplo, voy a salir un momentico acá de mi presentación. Mire, acá ya estoy saliendo. Bueno, acá me salió otra vez la definición de lo que son fracciones homogéneas, ¿cierto? Pero si yo acá buscara mi calculadora, como les estaba diciendo, el primer dato que yo obtuve ahí, ¿cierto? Usted coge y dice 6 dividido 25. Algunos me cambian porque como 6 es menor, pero no. Así sea una división decimal, lo debo hacer, ¿cierto? En este caso, entonces voy a hacerlo acá. 6 dividido 25 me da 0,24. Esa es la primera frecuencia del primer dato que yo obtuve acá, ¿cierto? Ya les voy a mostrar la diapositiva donde estábamos sacando los datos. Entonces voy a ir acá a nuestra última diapositiva, que es donde estamos haciendo la frecuencia relativa, ¿cierto? Acá, entonces mire, 6 dividido 25, que yo cogí acá mi calculadora y obtuvimos 0,24, ¿cierto? Es una división muy sencilla de todas formas, y cuando vayamos a aprender las divisiones con números decimales, les voy a explicar cómo se va a realizar. Luego tomamos el segundo dato, ¿cierto? Acá y lo dividimos. 10 dividido 25, ¿cierto? Entonces en este caso es 0,4. Esa es nuestra frecuencia relativa. Entonces vuelvo y les explico. Recuerden que para sacar la frecuencia relativa tenemos que sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es decir, ¿cuántos dijeron 36? ¿Cuántos dijeron 37? ¿Cuántos dijeron 38? ¿Y cuántos dijeron 39? En este caso, usted cuenta los palitos y hasta el que está diagonal cuenta como un punto. Entonces, 6 dijeron 36 años, 10 dijeron 37 años, 5 dijeron 38 años y 4 dijeron 39 años. Y usted suma el total de los datos. El total de los datos, o sea, usted cuenta todos los palitos que aparecen ahí y eso le da 25. O cuenta cada total de cada dato y eso le da 25. Entonces usted empieza a dividir. 6 dividido 25, 10 dividido 25, como acá debe ser ahí 10 dividido 25, que es 0,4, ¿cierto? Así se halla la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me tienen que entregar para la tarea? Lo que ustedes me deben entregar para la tarea es, en matemáticas me deben entregar la historieta organizada y pegada en su cuaderno debidamente, con el ejercicio de las pirámides. Y en estadística me deben entregar en su cuaderno de geometría, deben hacer un ejemplo de frecuencia absoluta y un ejemplo de frecuencia relativa. Me lo deben enviar. Como ya les había dicho, con el ejemplo de las comidas. Entonces, si en mi familia hay 5 personas y 3 dijeron pollo y 2 dijeron que les gustaba, digamos, cambiemos el producto, que colocamos pizza, ¿cierto? 3 dijeron pollo y 2 dijeron pizza. Esa es la frecuencia absoluta. 3 es una frecuencia absoluta y 2 es la otra frecuencia que son absolutas, los valores no cambian. En el caso de la frecuencia relativa, entonces yo ya voy a ¿qué hago? Sumo la totalidad. 3 más 2, entonces fueron 5 encuestados. Eso es lo que se va a colocar en el denominador.
Y luego en cada uno de los numeradores se coloca por cada uno los datos separadamente. Como el primer dato es 3, entonces usted coloca 3 dividido 5. Y como el segundo dato es 2, usted coloca 2 dividido 5. Resuelve cada una de esas divisiones. Ejemplo, acá lo voy a volver a hacer. Entonces 3 dividido 5, ¿cierto? Eso me da 0,6. ¿Cierto? Esa es la frecuencia relativa. Y si yo digo 2 dividido 5, 2 dividido 5, ¿cierto? Entonces eso me da 0,4. Esa es la frecuencia relativa de ese segundo dato. Entonces eso fue lo que vimos el día de hoy, chicos. Espero que este video les sirva de mucho para poder organizarlo del otro video, ya que pues el otro no salió como tan legible. Espero que este le haya servido un poquito más, y si aún usted tiene dudas, con mucho gusto yo le podré colaborar. Que pase buena noche y que Dios le bendiga. Antes de terminar, quiero decirle que la tarea queda... si se sube el día viernes, entonces queda para el próximo viernes. Igual les escribiré ahí en el Classroom, pero deseo que ojalá vea este video completo. Que pase buena noche y que Dios le bendiga.